Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1564 parecía haberse conseguido la paz entre hugonotes y protestantes en Francia bajo la regencia de Catalina de Médici, que durante los siguientes 3 años se lanzó a una política de refuerzo de la autoridad real encarnada en su hijo, el monarca Carlos IX Valois. Pero dentro de la corte de Carlos IX había surgido una singular rivalidad. Por un lado, un ya conocido líder de los protestantes franceses, de los hugonotes, el príncipe de Condé, tío del futuro Enrique IV, que había logrado un gran ascendente sobre el joven monarca. Y por otro lado, un hermano pequeño de Carlos IX, el futuro Enrique III. Los roces dentro de la corte entre Enrique III y el príncipe de Condé terminaron por encender de nuevo las pasiones religiosas, y estalló de esta manera la Segunda Guerra de Religión en 1567-68, que terminó como las previas y como las siguientes por la falta de fondos que tenían los contendientes. Una guerra que en principio concluyó recuperando la libertad de culto para las diferentes sectas, pero que al poco tiempo entró en un nuevo conflicto, en la Tercera Guerra de Religión de 1568-70. Todo apuntaba a que era necesario acabar con el enemigo para por fin poder poner fin a estas guerras de religión. Pero tras esa Tercera Guerra se buscó una solución de consenso. Que uno de los personajes más significativos del mundo hugonote, en este caso Enrique de Navarra, el futuro Enrique IV, se casara con la hija de Catalina de Médici, hermana de Carlos IX, Margarita de Valois, católica, la reina Margot. Parecía que con este matrimonio las guerras de religión podían llegar a su fin, pero solo lo parecía. En 1561, a poco de ser coronado como rey de Francia Carlos IX Valois, el artista François Clouet, o quizás algún miembro de su taller, pintó un retrato de familia de la regente Catalina de Médici con los 4 hijos que aún vivían con ella. Recordemos que Catalina llegó a tener 10 hijos. Dejando a un lado a los 3 que fallecieron en la infancia, tenemos al mayor, que fue el rey Francisco II, fallecido en 1560. Luego vinieron Isabel, tercera esposa de Felipe II, y Claudia, convertida en duquesa de Lorena. Y por fin, los 4 que aparecen en el cuadro de Clouet. Catalina está atrás, a la izquierda, vestida de negro, como reina viuda del fallecido Enrique IV. Un color que ya no dejaría de utilizar el resto de su vida. Fue una elección consciente. Por supuesto que había quedado viuda, y a sus ya 42 años era difícil que volviera a contraer matrimonio, aunque, dada su posición de poder, seguro que tenía candidatos. Su luto en realidad era una declaración política. Había de quedar como aquella que preservara el legado de su marido, en esencia sus hijos, en tanto que reyes de Francia. Y en ese retrato de François Clouet estaban, precisamente, los 4 hijos que habían de conservar ese legado de Enrique IV. Abajo a la izquierda, un niño pequeño, Francisco, duque de Alençon. Nacido en 1555, fue bautizado como Hércules, pero cambió su nombre años después tras la muerte de su hermano mayor, el rey Francisco II. Después de él, Catalina aún tuvo 2 gemelas que murieron a poco de nacer. Francisco de Alençon terminaría con los años por ser el heredero al trono, que nunca llegó a alcanzar, si bien conspiró todo lo que pudo contra sus mayores para arrebatarles la corona. Junto a Francisco a su derecha, el joven rey
Carlos IX, abrazado por su madre. No estaba llamado a ser rey, pero tras la muerte de su hermano mayor, Francisco II, obtuvo la corona y su madre pudo así convertirse en regente de Francia. Catalina esperaba que Carlos IX le permitiera tener un largo y fecundo gobierno, por lo que pronto se lanzó a buscar acomodo para sus otros hijos. Qué poco sabía Catalina que todos esos hijos morirían sin descendencia, extinguiéndose con ellos la casa de Valois. Al lado de Carlos IX, a su derecha, su hermana Margarita de Valois, que pasaría a la historia como la reina Margot, una muchacha atractiva que terminaría casándose con el futuro Enrique IV, el primer príncipe de sangre. Recordemos, aquel que tiene derecho al trono francés de extinguirse la dinastía reinante. Hemos dicho que fue conocida como la reina Margot porque tras la muerte de todos sus hermanos fue reina consorte junto a Enrique IV, a quien no pudo dar descendencia. Ya hicimos una sierra de historia sobre este personaje de la reina Margot. Por fin, a la derecha de Margarita, el futuro Enrique III, el favorito de Catalina, el gran cómplice de Margarita, junto a la que conspiró contra Carlos IX para, años después, romper con su hermana. Y fue entonces cuando Margarita se unió a su hermano pequeño, Francisco de Alençon, contra Enrique III. En 1561, cuando Clouet pintó ese cuadro, parecía representar la apoteosis de Catalina de Médici, regente de Carlos IX y con 3 hijos más que garantizaban el trono de los Valois. Todos, además, representados de forma muy similar, como una familia bien avenida. Pero lo que no sabía nadie ese año es que esos 5 personajes estaban llamados a protagonizar uno de los periodos más oscuros de la monarquía francesa en las siguientes 2 décadas y media. Ya vimos en una sierra de historias previa como la frágil paz entre católicos y hugonotes establecida por Catalina de Médici, gracias al edicto de Saint-Germain de enero de 1562, se quebró a los 2 meses, dando paso a la Primera Guerra de Religión. Una guerra que concluiría un año después, en marzo de 1563, con la paz de Amboise, que daba libertad de culto con ciertas restricciones a los hugonotes, además de amnistiar a sus líderes, comenzando por el príncipe de Condé. Para celebrar este aparente éxito, además de reorganizar las residencias reales de París, como ya vimos en esa sierra que hemos mencionado, Catalina decidió organizar un gran tour que llevase a su hijo Carlos IX a conocer todos los rincones de su reino. Un tour que arrancó en la capital en enero de 1564 y que habría de concluir más de 2 años después, en mayo de 1566, con la vuelta de la corte a París. Catalina no solo se llevó con ella a Carlos IX, sino también a sus otros 3 hijos que hemos visto en el retrato de Clouet, así como un cortejo de casi 15.000 personas, entre la escolta, el personal de servicio, los ministros, los diplomáticos, los artesanos que habían de ir resolviendo los problemas prácticos de tan largo viaje, o sencillamente los nobles, cada cual con su propio cortejo, que no querían estar lejos del rey. El viaje comenzó por el nororiente del país, para luego bajar hasta Marsella, seguir hasta la frontera con España por la zona de las Vascongadas, subir hasta Bretaña y regresar a París. Más de 4.000 kilómetros que supusieron todo un reto por las necesidades a la hora de desplazar y alojar a tantas personas en lugares no siempre bien acondicionados. 2 años de viaje donde se sucedieron las anécdotas de todo tipo, pero donde hubo 2 hechos que habrían de marcar el futuro. Por un lado, tras la paz de Amboise, el principal líder de los hugonotes, el príncipe de Condé, Luis de Borbón, segundo en la línea de sucesión de los príncipes de sangre, tras su sobrino, el futuro Enrique IV, el príncipe de Condé fue readmitido en la corte, haciendo notar una influencia que buscaba marcar la política de Francia, en la cual, sin embargo, encontró pronto un rival inesperado, el joven príncipe Enrique, futuro Enrique III,
un hombre ambicioso que no dudó en maniobrar para aumentar su ascendente sobre su hermano Carlos IX, apoyándose sobre su hermana Margarita y enfrentándose, si era necesario, al príncipe de Condé, un hombre 20 años mayor que él. Por otro lado, Catalina de Médici esperaba poder encontrarse con los más altos mandatarios de los países fronterizos. Deseó reunirse con el emperador Fernando I, lo que no logró. Sí consiguió ser recibida por su yerno Carlos III de Lorena, casado con su hija Claudia de Francia. Buena parte de la Lorena en ese tiempo aún era independiente de Francia. A su paso por Lyon, la corte francesa tuvo la visita de Manuel Filiberto, quien había logrado recuperar la independencia de su ducado de Saboya tras la batalla de San Quintín de 1557. Finalmente, Catalina hubiera deseado una entrevista con Felipe II de España, cuando la corte francesa llegó a Bayona. Felipe II no acudió. Envió en su nombre a su esposa Isabel de Francia, hija de Catalina, y al duque de Alba. El encuentro de las dos cortes tuvo lugar entre el 15 de junio y el 2 de julio de 1565. Catalina y sus hijos estuvieron encantados de volver a ver a Isabel, aunque su madre le reprochase en un primer momento de sus conversaciones con un «muy española venís». Para ese entonces, Isabel ya llevaba 5 años en la corte hispana. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Entre los asuntos a tratar estuvo la posible boda del hijo de Felipe II, el príncipe Carlos de Austria, el que había de pasar a la literatura como Don Carlos, con la hija pequeña de Catalina, la futura reina Margot. Recordemos que en un primer momento era la mismísima Isabel de Francia la que estaba llamada a ser esposa de Don Carlos, pero al quedar viudo Felipe II, se decidió que la joven princesa francesa se casaría con el padre y no con el hijo. Catalina buscó entonces ese nuevo matrimonio que terminase de consolidar la paz establecida entre Francia y España al unir a su hija Margarita con el príncipe de Asturias, Don Carlos. El acuerdo no se consiguió, sobre todo por el empeño del duque de Alba en pos de aumentar la presión sobre los hugonotes. La tibieza de Catalina con los protestantes no convencía en la corte de Madrid. Lo curioso es que, pese al rechazo a ese nuevo matrimonio, a Catalina de Médici se le acusará en el futuro de que el reinicio de las guerras de religión y que la regente tomara claramente partido por los católicos fue el resultado de esa entrevista de Bayona y las presiones del duque de Alba. Veremos que algo de razón sí que hay en esa interpretación. Como decíamos antes, la reunión franco-española concluyó el 2 de julio de 1565. Catalina, sin embargo, cruzaría a España, a Irún, donde se despediría de Isabel el 4 de julio para volver a Francia. La regente no sabía que era la última vez que vería a su hija, pues Isabel falleció tan solo 3 años después, en 1568. Quien sí acompañó aún por 3 días más a Isabel, ya dentro de España, fue su hermano Enrique d'Anjou, futuro Enrique III, un mozalbete de 14 años, quizás muy apegado a su hermana mayor, pero que sin duda debía estar también seducido por la figura del duque de Alba, quien tanto había de influir en los años venideros en la política francesa.
Carlos IX regresó a París, como decíamos antes, en mayo de 1566. Todo apuntaba a que el resultado de su larguísimo viaje había sido la consolidación de su trono, tanto entre los católicos como entre los protestantes. Si bien los gestos de vasallaje de estos, en aquellas ciudades donde formaban un grupo notable, habían sido más bien comedidos. Más aún después de la entrevista de Bayona, en la que, como hemos indicado, el duque de Alba presionó para reanudar la persecución de los herejes. Para el duque, los hugonotes eran herejes. Precisamente, fue Alba quien, en el verano de 1567, lideró los ejércitos que fueron enviados desde el milanesado hacia los Países Bajos para poner fin a una nueva revuelta calvinista que había estallado un año antes, la llamada Revuelta de los Mendigos. Las tropas del duque de Alba fueron trasladadas por tierra, cruzando el Franco Condado, por tanto, pegados a la frontera francesa. Los hugonotes, temerosos de que aquel movimiento militar pudiera ir dirigido contra ellos, empezaron a inquietarse y tomar medidas por si había que defenderse. Mientras tanto, en la corte de París, el príncipe de Condé había abandonado su posición de privilegio ante los movimientos en la sombra de Enrique d'Anjou, recordemos una vez más, el futuro Enrique III. Pero fue una retirada táctica. La noche del 28 de septiembre de 1567, un grupo de soldados hugonotes, enviados por Condé, trataron de secuestrar a Carlos IX y a Catalina de Médici en el castillo de Monceau, en la ciudad de Meaux. El rey y su madre lograron escapar por poco de esta llamada sorpresa de Meaux, pero aquello fue el detonante que volvió a encender la guerra entre hugonotes y católicos. Por cierto, este castillo de Monceau había sido construido en 1520 por el señor del lugar, Michel Saligaud. En 1531 pasó a manos de Jean Laguet, secretario del rey, tras la boda de Laguet con la hija de Saligaud. Laguet ordenó una gran reforma del castillo en 1547, siguiendo las pautas traídas por el arquitecto italiano Serlio a Fontainebleau 6 años atrás. Una reforma costosísima que llevó al rey Enrique II a acusar al secretario de malversar los caudales públicos. Laguet terminó por entregarle el castillo al rey en 1555, quien a su vez se lo regaló a Catalina de Médici, quien le encargó una nueva reforma de la fortaleza a Philibert Delorme. En ese momento, el arquitecto estrella de la corte a la sombra de la favorita del rey, Diana de Poitiers. Tras la muerte de Enrique II, Catalina siguió acudiendo con regularidad a Monceau, de modo que esa estancia en septiembre de 1567 fue una de las numerosas visitas que hizo a aquel lugar. Como decíamos, el rey y su madre lograron huir de sus captores, primero a la propia ciudad de Meaux y luego hasta París. Meaux está a una cuarentena de kilómetros al oriente de París. Condé, que como decíamos antes era la cabeza detrás de este complot, ahora sí tuvo que huir de la corte al ser condenado a muerte. Otro condenado a muerte fue el almirante de Francia, Gaspard de Coligny, acusado de estar en el complot, aunque hoy sabemos que se opuso a la sorpresa de Meaux. Hemos de pensar que Coligny era sobrino de Anne de Montmorency, condestable de Francia desde los tiempos de Francisco I. Montmorency era católico, al contrario de su sobrino Coligny, que se había hecho hugonote, y quien al reiniciarse la guerra optó por exiliarse en La Rochelle, en la costa atlántica, y abstenerse de combatir. Porque tras el fracaso de la sorpresa de Meaux, grupos de protestantes se levantaron en las ciudades del Midi, en el sur, masacrando a los clérigos católicos. Condé, de inmediato, fue capaz de armar un ejército de hugonotes con el que avanzó sobre París. En noviembre de 1567 se produjo la batalla de Saint-Denis, en la que las tropas protestantes de Condé se enfrentaron a los católicos de Anne de Montmorency. La batalla resultó incierta, si bien hay que reconocer que los hugonotes no pudieron tomar la capital, al tiempo que los católicos perdían a Montmorency,
muerto al recibir un tiro de pistola. Los enemigos se rearmaron. Los hugonotes, siempre liderados por Condé, pero también por Coligny, que había regresado tras la muerte de su tío, recibieron el apoyo del elector palatino, el luterano Federico III. Por su parte, los católicos consiguieron refuerzos llegados sobre todo de Italia. La guerra se estaba internacionalizando, pero en particular se estaba encareciendo, pues había que pagar a todas esas tropas foráneas. Curiosamente, esto hizo que no se diera una nueva batalla decisiva, pues los líderes de ambos ejércitos dudaban en malgastar sus tropas. Por fin, el 23 de marzo de 1568, se acordó la paz de Longjumeau, que reimponía los principios de libertad de culto establecidos en Amboise 5 años atrás. Los firmantes de esta paz fueron François de Montmorency, el hijo del fallecido condestable, y el cardenal Odet de Coligny, hermano del almirante Coligny y primo hermano de Montmorency. Habiendo sido obispo de la Iglesia Católica, Odet de Coligny se convirtió al calvinismo en 1562, al parecer fruto de una profunda reflexión teológica. Pero la paz de Longjumeau había de durar poco. En realidad, lo que ambos bandos hicieron fue rehacer sus finanzas en los meses siguientes para poder volver a armar sus ejércitos. Con todo, hubo un momento que se consideró que bastaba con descabezar a los hugonotes para acabar con estos. En julio de 1568 se trató de capturar por sorpresa tanto a Condé como a Coligny. La operación fracasó, aunque los hugonotes se quedaron con la sensación de que se buscaba su exterminio, de modo que sus líderes volvieron a su refugio de La Rochelle, desde donde reorganizar su ejército. Esa idea del exterminio no era gratuita, pues en septiembre de 1568 el Papa Pío V promulgó una bula de cruzada contra los protestantes franceses. De alguna manera, la historia parecía regresar 3 siglos y medio atrás, cuando los cátaros, considerados herejes, fueron condenados a ser masacrados también por un papa, Inocencio III. Pero además, hemos de situarnos en el momento que estaba viviendo la Iglesia Católica en ese 1568. En el inicio de la Reforma Luterana, en 1517, la autoridad papal reaccionó con lentitud, considerando que era un problema que los obispos alemanes podían resolver sin más. Incluso, durante la década de los 1520, pasada la Guerra de los Campesinos de 1524-25, hubo cierta permisividad hacia los luteranos. Todo cambió tras la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia Católica a partir de 1532. Ya no se trataba de las quejas de un recóndito monje alemán, sino el rey de una de las monarquías más católicas de Europa. Sin embargo, aún así, los papas reaccionaron lentamente y no fueron capaces de poner en marcha el Concilio de Trento hasta 1545, con objeto, ahora sí, de entrar en el debate teológico que había presentado Lutero. Por el camino, aún se confió en la victoria de las armas católicas en Alemania, más tras la batalla de Milberg de 1547. Pero con la paz de Augsburgo de 1555, que daba libertad de culto a los príncipes luteranos, más la consolidación de la Iglesia calvinista en Ginebra, también por esos años, quedó claro que la Iglesia Católica había de armarse bien doctrinalmente antes de volver al combate. Hubo que esperar hasta enero de 1562 para que se abriese la última etapa del Concilio de Trento, que concluyó en diciembre de 1563, ofreciendo a los príncipes católicos todo el argumentario con el que poder enfrentarse a los reformados. A la larga, esto explica que el duque de Alba retomase la iniciativa contra los protestantes en los Países Bajos a partir de 1567, o que el Papa Pío V lanzase esa bula de cruzada contra los hugonotes franceses en 1568. Los soldados podían acudir ahora al campo de batalla con un buen armazón teológico. Veíamos antes cómo los hugonotes liderados por Condé y Coligny se habían retirado a La Rochelle. Allí se les unió Juana de Albret, reina de Navarra, de la Navarra al norte de los Pirineos,
viuda de Antonio de Borbón y, por tanto, cuñada del príncipe de Condé. Juana llevaba con ella a su hijo Enrique de Navarra, el futuro Enrique IV, que en ese momento solo tenía 15 años. Frente a ellos se presentó el ejército católico, que tras la muerte de Anne de Montmorency había pasado a ser liderado por Enrique d'Anjou, el hermano de Carlos IX, el futuro Enrique III, nombrado nuevo condestable, que con solo 17 años logró dar rienda suelta a parte de sus ambiciones. Esta tercera guerra de religión, que en esencia se desarrolló en la región atlántica al sur del Loira, arrancó con una victoria para el partido católico en la batalla de Jarnac en marzo de 1569, en la que además murió el príncipe de Condé. No fue suficiente. Los hugonotes, ahora liderados por Coligny, derrotaron a los católicos en la batalla de La Roche-l'Abeille en junio de 1569, para después ser los católicos los que diezmaron a los hugonotes en la batalla de Moncontour en octubre de 1569. Coligny parecía acabado, pero fue capaz de reunir a sus ejércitos, desplazarse hacia el Midi, remontar el valle del Ródano y volver a derrotar a los católicos en la batalla de Annay-le-Duc en junio de 1570, una batalla en la que ya participó por el lado hugonote Enrique de Navarra, recordemos, el futuro Enrique IV. Llegados a ese punto, agotados los ejércitos y los recursos, se hizo necesario volver a sentarse para negociar la paz. El resultado fue la Paz de Saint-Germain de agosto de 1570. De nuevo, se daba libertad de culto a los hugonotes en las afueras de las ciudades, además de entregarles 4 plazas seguras, incluida La Rochelle. Además, se acordó la boda de Margarita de Valois, la hija de Catalina de Medici, con Enrique de Navarra, hijo de la reina Juana, recordemos, destacados líderes hugonotes, además de ser Enrique de Navarra el primer príncipe de sangre. De esta manera, se buscaba una entente mediante ese matrimonio entre los bandos enfrentados. La boda se llevó a cabo en París el 18 de agosto de 1572. Lo más granado del partido católico y del partido hugonote se reunió en la capital de Francia. Parecía llegado el momento de conseguir ese consenso religioso que superase las 3 guerras sangrientas que se habían vivido. Todo apuntaba a que había motivo para celebrar. Sin embargo, solo 4 días después, el 22 de agosto de 1572, se produjo un atentado contra el almirante Coligny, quien no murió en ese momento, fallecería días después, pero fue la ocasión aprovechada por los católicos parisinos para masacrar por cientos a sus vecinos hugonotes. Una acción que sería conocida como la Matanza de San Bartolomé y que ya va a ser el tema de nuestra próxima Sierra de Historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.